Cuba, antes de 1959, tenía uno de los PIB per cápita más altos de América Latina. Su tasa de mortalidad infantil competía con la de Europa y La Habana era conocida como el París del Caribe. Pero detrás de esta prosperidad había un país dividido entre la opulencia de las ciudades y la pobreza extrema del campo. Este contraste explosivo desencadenó uno de los cambios más radicales en la historia de la isla. En los años 50, Cuba no solo era una isla rodeada de agua cristalina y playas paradisíacas, sino que también se destacaba como una de las naciones más avanzadas de América Latina. La Habana, su capital, era sinónimo de lujo, prosperidad y modernidad. En aquel entonces, el PIB per cápita de Cuba se encontraba entre los más altos de la región, solo por detrás de Argentina y Venezuela. La economía crecía a un ritmo sólido, impulsada por el comercio del azúcar, el turismo y una incipiente industria manufacturera. Las calles de La Habana estaban llenas de vida, con un tráfico vibrante de autos estadounidenses, un símbolo del poder adquisitivo de su clase media. La isla tenía el segundo mayor número de automóviles per cápita en América Latina. Imagina esto, un país donde el 90% de la población urbana tenía acceso a electricidad, un porcentaje más alto que muchos otros países de la región. El acceso al agua potable también era superior al promedio latinoamericano, alcanzando a más del 85% de los habitantes de las ciudades. Cuba destacaba también en educación. La tasa de alfabetización en 1958 era del 76%, la cuarta más alta en toda América Latina. La isla contaba con más de 7.600 escuelas y una amplia red de colegios privados que ofrecían educación de calidad. La Universidad de La Habana, fundada en 1728, era reconocida como uno de los centros educativos más importantes del hemisferio. La presencia de esta red educativa nutría la isla de profesionales y académicos preparados para impulsar su desarrollo. En términos de salud, los cubanos disfrutaban de un sistema que era envidiado por la región. La tasa de mortalidad infantil era de 33.4 por cada 1.000 nacidos vivos, una de las más bajas de América Latina. La expectativa de vida al nacer rondaba los 62 años, una cifra muy cercana a la de países desarrollados y superior a naciones como Brasil y México. A esto se sumaba un sistema de salud con acceso a tratamientos médicos que no eran comunes en otras partes de la región. Pero si había algo que destacaba internacionalmente era el turismo y la vida nocturna de La Habana. El malecón se llenaba de turistas estadounidenses que llegaban para disfrutar de sus casinos, hoteles de lujo y una oferta cultural incomparable. La isla era conocida como el París del Caribe. Grandes artistas internacionales como Frank Sinatra, Nat King Cole y Edith Piaf actuaban regularmente en los clubes nocturnos de la capital. Además, el mambo, el cha-cha-cha y otras expresiones musicales cubanas se extendían más allá de sus fronteras, conquistando pistas de baile en New York y París. Cuba también era un importante exportador agrícola, dominaba la producción mundial del azúcar, con casi un tercio del total. Además, el tabaco cubano, reconocido por su calidad, alimentaba una industria de puros que llegaba a los mercados más selectos. El café y las frutas tropicales completaban una oferta agrícola que situaba a la isla como un proveedor clave de productos de consumo en América Latina y más allá. Sin embargo, esa imagen de prosperidad estaba lejos de ser homogénea. Mientras La Habana brillaba con sus luces de neón y sus autos relucientes, en las zonas rurales la historia era diferente. Más del 40% de la población rural vivía en la pobreza. Muchas de estas personas trabajaban en la cosecha de la caña del azúcar, pero su empleo era temporal. Una vez terminada la zafra, el desempleo y la precariedad se extendían por los campos, generando tensiones sociales y económicas que el gobierno no lograba resolver. A esto se sumaba una desigual distribución de la riqueza que separaba a la élite acomodada, concentrada en las grandes ciudades, del campesinado pobre. Mientras que La Habana mostraba un desarrollo comparable al de ciudades europeas, la pobreza y el analfabetismo eran endémicos en las regiones rurales. La migración interna crecía y muchos campesinos abandonaban sus tierras para buscar oportunidades en la ciudad, engrosando los cinturones de miseria a su alrededor. La política no estaba exenta de problemas. Desde 1952, Cuba estaba bajo el control de Fulgencio Batista, un militar que había llegado al poder a través de un golpe de Estado. Su régimen se caracterizaba por
por la corrupción y la represión política. A pesar del crecimiento económico, el gobierno favorecía a una pequeña élite que controlaba la mayor de las riquezas del país. Mientras tanto, la mafia estadounidense tenía una gran influencia en los casinos y hoteles de La Habana, beneficiándose de la falta de control gubernamental. La situación se volvió cada vez más insostenible para una gran parte de la población. Aunque la isla brillaba con indicadores económicos que superaban a la mayoría de los países latinoamericanos, la corrupción y la desigualdad alimentaban un creciente malestar social. Esto creó el terreno propicio para el surgimiento de movimientos políticos que prometían cambios radicales. Para 1959, la situación había llegado a un punto crítico. El gobierno de Batista, cada vez más aislado y con menos apoyo, no pudo contener la presión social y política que culminó con la revolución liderada por Fidel Castro. El resto, como se sabe, cambió por completo el rumbo de la isla. A pesar de las promesas de cambio y justicia social que motivaron a miles de cubanos a apoyar la revolución, la realidad tomó un rumbo muy distinto. Fidel Castro, inicialmente visto como el líder que pondría fin a la corrupción y las desigualdades, se consolidó como dictador. Las expectativas de un futuro próspero y equitativo se desvanecieron con el tiempo, dejando al pueblo en medio de un régimen autoritario que controlaba cada aspecto de la vida en la isla. El sistema que aseguraba defender a los más desposeídos se transformó en una estructura que reprimía cualquier intento de disidencia y eliminaba las libertades individuales, mientras la propaganda mantenía una imagen de éxito y justicia social que distaba de la realidad. Décadas después, Cuba es el reflejo de lo que quedó de aquellas promesas rotas. El país se sumió en una crisis económica y social profunda, con carencias en alimentos, medicamentos y servicios básicos. La población, cada vez más empobrecida y desesperanzada, enfrenta una situación de precariedad que contrasta con la vida opulenta de los altos dirigentes del gobierno. La revolución, que alguna vez fue vista como la solución a los problemas de la isla, terminó convirtiéndose en un sistema que traicionó sus ideales y sumió al país en una ruina total, mientras los líderes se aferraban al poder a través de la manipulación y el control férreo.